Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 18, ciclo 2017-2. Pregunta número 1. En su primera fase, el gobierno militar liderado por Juan Velasco Alvarado tenía como objetivo principal llevar a cabo la... Bien, tú sabes que el gobierno de Velasco Alvarado empieza con un golpe de Estado, ¿recuerdas? El golpe de Estado al primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry es sacado del gobierno a través del escándalo producido por la página 11. El escándalo de la página 11. Bien, con el escándalo de la página 11, el gobierno de Juan Velasco Alvarado lo que quería era reivindicar los derechos de los peruanos, ultranacionalista, y además también tenía una política de transformación del Estado, transformación del Perú, pero ya no con las formas antiguas, con las formas de república aristocrática o con las formas de los gobiernos civiles, en donde la oligarquía era el centro de toda la economía, el centro de toda la sociedad. Ahora el gobierno de Juan Velasco Alvarado lo que va a buscar es la transformación del Perú desde las clases bajas, sin intromisión de la oligarquía. ¿Por qué? Porque ya no sería el sistema privado el que impulsara la economía del Perú, el que impulsara el desarrollo del Perú, sino sería el Estado peruano. ¿A través de qué cosa? A través de la monopolización de la industria, el empuje de esta, la fijación de precios, la fijación de salarios, entre otras cosas. Es por ello que tu clave es la letra C, la transformación popular sin la obstrucción de intereses oligárquicos. Pregunta número 2. Inicialmente, el presidente había logrado obtener un importante respaldo público y la colaboración de influyentes grupos de élite gracias a su carisma personal y a sus sigilosas transacciones políticas y económicas. Pronto se hizo evidente que García buscaba manipular el manejo económico para conseguir resultados políticos. Quirós, Alonso, La historia de la corrupción en el Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2013. En base a lo aprendido en clase y considerando el texto que presentamos a continuación, el primer gobierno de Alan García en el aspecto económico planteó, mira, el gobierno de Alan García sí es cierto que en una primera parte, ¿no?, su gobierno, en los primeros años era un gobierno en donde la gente estaba feliz, la gente estaba de acuerdo con la política económica de Alan García porque parecía que todo era a nuestro favor. Por ejemplo, se subieron los sueldos, se controlaron los precios, se subieron los salarios, ¿no? El Estado estaba muy pendiente de la economía y parecía que todo iba bien, parecía que tenías mucho dinero, parecía que la economía iba muy bien. Pero recuerda que ese dinero que iba a parar a tu sueldo, que iba a parar a un precio mucho más barato de los productos porque eran subsidiados por el Estado, comenzaron a ser sacados de las arcas de los ahorros del Perú, ¿no?, las arcas fiscales peruanas, y esto provocó luego un gran vacío, un gran problema, una crisis económica que nos llevó al declive hasta el final del primer gobierno de Alan García. Ahora bien, ese tipo de economía en donde se controlan precios, se subsidian productos, son parte de un tipo de economía heterodoxa. Profe, ¿y qué es una economía heterodoxa? Un tipo de economía es heterodoxa cuando el Estado interviene de manera directa en la economía. Interviene de manera directa. ¿Y cómo así, profe?
Tú recuerda que en una economía ortodoxa o de tipo clásica o de Adam Smith, el Estado no interviene en la economía. El Estado solo tiene un papel de supervisión y mantenimiento del Estado y la economía. Es decir, crea instituciones que busquen evitar los monopolios comerciales, que busquen evitar el control de precios, entre otras cosas. Pero no está metido directamente en la economía, dando puestos de trabajo o controlando precios y subsidiando. Entonces, esta economía de Alan García, la que utiliza en su gobierno, es totalmente diferente a la que hemos descrito. Esta economía es una de tipo heterodoxa. Ahora bien, una economía donde el Estado interviene. Este tipo de economía heterodoxa es un tipo de economía que te aleja de las influencias inversionistas privadas y también aquellas internacionales. Ahora bien, esto que te aleja de lo privado, esto que te aleja de lo internacional, se parece mucho a un tipo de economía y gobierno, se acerca bastante a un tipo de economía y gobierno izquierdista. No te estoy diciendo que su gobierno es izquierdista, te estoy diciendo que es una inclinación económica de izquierda, en donde el Estado peruano está empezando a cerrarse poco a poco y a depender simplemente de la participación del gobierno dentro del Estado peruano. Es por eso que tu clave es la letra D, la estrategia heterodoxa con inclinación izquierdista. Pregunta número 3. La imagen que presentamos a continuación hace referencia a uno de los momentos más álgidos del gobierno de Alberto Fujimori. Esta guarda relación con, mira, esta imagen titulada El inicio del fin, ¿no?, de los Vladivideos, está inspirada en el estilo de trabajo artístico de Guamán Poma y nos hace ver uno de los primeros grandes escándalos que destapan el sistema de corrupción del gobierno de Fujimori, que son los Vladivideos. El primer Vladivideo que se emite es el Vladivideo Curi Montesinos. Este Vladivideo en donde supuestamente la reunión del DOC, como le decían a Vladimiro Montesinos, con el hermano del alcalde de ese entonces del Callao, Alex Curi, su hermano es Alberto Curi, y su hermano era en esa época congresista de nuestro país. Su hermano decía que se había reunido con Vladimiro Montesinos porque le iba a hacer un préstamo personal con dinero para comprar un camioncito para vender pescado y ayudar a la gente pobre, ¿no? Obviamente que nadie se lo creía. Vladimiro Montesinos compraba los votos de los congresistas, compraba la TV basura, compraba los medios de comunicación en general, compraba de todo. Entonces, los Vladivideos son el destape del sistema de corrupción del gobierno fujimorista, ¿no? Este gobierno de Fujimori, que va a tener como asesor a Vladimiro Montesinos y que con él se van a comprar jueces, porque no congresistas, medios de comunicación, profe, ¿como cuál? Como el Canal 4, por ejemplo, de los Cruzillats, ¿no? El Canal 4 tenía lo que tú ahora conoces como TV basura, de ese estaba lleno el Canal 4. Es más, tenía un programa emblemático, y ese programa emblemático era Laura en América. En Laura en América, inclusive, al final del segundo gobierno de Fujimori, y al comienzo de su tercer gobierno, que es en noviembre del año 2000, habían varias denuncias de corrupción para Fujimori, y una de ellas la hizo Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo criticó duramente el sistema de corruptela del gobierno de Fujimori y intentó botar a su gobierno a través de una marcha, que era la marcha de los 4 suyos. Cuando Toledo incentivó a la marcha, mucha gente se comenzó a plegar y el Canal 4 hizo un cargamontón sobre Toledo. Es más, intentó manchar su imagen y como no podía hacerlo de manera política porque tenía, digamos, poca cola política que le quisieran en ese momento, se presentó en el programa de Laura Bozzo Saraí Toledo. Saraí Toledo era la hija no reconocida de Alejandro Toledo y como no podían agarrarlo por algún lado político,
salía Saraí, papá, por favor, reconóceme, soy tu hija, salía la mamá de Saraí, salían, y ahí fue cuando tomó más protagonismo la señora Helen Carp de Toledo, su hija Chantal Toledo, toda esta novela que se creó alrededor de Saraí, luego cuando Alejandro fue presidente, también siguió el cargamontón de los fujimoristas, entre otras cosas, la marcha de los 4 suyos que permitió también de alguna manera el término del gobierno fujimorista. Fujimori se fue a Brunei y después se va a Brunei, renuncia por fax y finalmente toma el poder Valentín Paniagua Corazao de manera provisional, se llaman elecciones y sale elegido Alejandro Toledo en su gobierno de los 4 suyos, ¿verdad? Entonces, este sistema corrupto de Montesinos compraba medios de comunicación, congresistas, jueces y, ¿por qué no?, armaba un sistema de redes de poder. Es por ello que tu clave es la letra B, el más grande escándalo de la corrupción peruano de la época. Pregunta número 4. En relación al primer gobierno de Fujimori, el conjunto Q determine la veracidad de las proposiciones. Durante el primer gobierno de Fujimori, ¿apareció el Fujishock? Eso es cierto. El Fujishock fue la forma de control económico que vio Fujimori para regresar la economía del Perú a la jurisdicción del Fondo Monetario Internacional, porque se firma la Carta de Intención. La Carta de Intención es este documento por el cual el gobierno peruano, nuestro país, termina por entrar nuevamente a la política y economía liberal. Por otro lado, también está el golpe de Estado. El golpe de Estado también se da en 1992, recuerda, cuando Fujimori da el famoso autogolpe que le permitiría disolver el Congreso. Y no solo eso, sino que también le permitiría crear toda una red de poder sin tener oposición, porque una vez disuelto el Congreso y se iban a volver a poner congresistas con una constitución que es la de 1993, ¿no?, que es la del 93, que es una constitución a favor del gobierno fujimorista. Por otro lado, también están los Vladivideos. Los Vladivideos no pertenecen al primer gobierno de Fujimori. Los Vladivideos salen en el último gobierno de Fujimori, ¿verdad? Justamente es el talón de Aquiles por el cual Fujimori va a terminar su gobierno, porque es una persona que estaba metida en el gobierno de hace muchos años, que era el famoso Popi Olivera. Popi Olivera fue el que soltó los Vladivideos en cadenas nacionales, todo el mundo pudo ver, es más, en esa época ya estaba al aire Canal N y en Canal N se pasaron los Vladivideos. El primer video que se pasó, como vimos en la pregunta anterior, era el video Curi Montesinos. Ese video se pasó en el pleno del Congreso y le preguntaron al señor Curi que qué había pasado, que por qué se había juntado con Vladimiro Montesinos, que si era una corrupción, y él lo negó todo, hasta cuando salió el domingo en la noche en el programa de Cuarto Poder, ahí recién admitió que le había dado el dinero, pero no para cosas de corrupción, sino para comprarse un camioncito para vender pescado y ayudar a la gente. Los Vladivideos fueron el principio del fin del gobierno de Fujimori, porque después de ellos vinieron videos con Luz Salgado, vinieron videos con Susy Díaz. Habían videos con políticos, con economistas, con dueños de canales como los Cruzillats, con gente muy importante a las que se las amordazaba o se les compraba con la corrupción y los grandes fajos de billetes que se veía que entregaba Vladimiro Montesinos. Y tú me preguntarás, profesora, ¿pero por qué Vladimiro Montesinos, si sabe que está en corrupción, por qué quiere filmar un video? Y la respuesta es muy sencilla, es que hay que dejar un precedente de cuánto se le dio, de qué se le dio, porque sobre eso no hay documentos. Lo que hay es la imagen, ¿no? Es más, a grandes constructoras como Odebrecht, por ejemplo, que tenía el 83% de las construcciones en el Perú. Tú ya sabes que durante el gobierno de Fujimori lo más importante eran las construcciones, las postas, las carreteras, los colegios, cosas con las cuales el Estado podía asegurar su presencia en todos los lugares. Si tú te das cuenta, la gente que más quiere a Fujimori es la gente que vive en las zonas periféricas de Lima. En las zonas periféricas de Lima no había luz, no había agua, no había desagüe. Es más, con el sistema de corrupción aparece COFOPRI
y Cofopri te daba títulos de propiedad, es decir, esos títulos de propiedad estaban avalados ¿por qué? Estaban avalados por pistas, por veredas, por luz, por agua, por desagüe, que todas esas se hacían con las empresas corruptas de este gobierno que tenían su documentación en los Vladivideos, y por eso cae el gobierno de Fujimori. Entonces, tu clave es la letra E, verdadero, verdadero, falso. Pregunta número 5. Durante la presidencia de, la política educativa planteaba a través del plan. Mira, esta pregunta hace alusión a un gobierno que es el gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Toledo, tú ya sabes, sale elegido después del gobierno de Paniagua. Paniagua tiene un gobierno de transición con el cual él tiene que llamar a elecciones. Profe, una preguntita, ¿y cómo será elegido Paniagua? Paniagua será elegido presidente del Congreso con votos de los congresistas. Y esos votos de los congresistas eligen a un candidato que era el último en las votaciones. Sí, porque Valentín Paniagua fue el congresista menos votado de ese congreso. Y él se convirtió en el presidente del Perú. Cuando él estuvo en la presidencia del Perú, se abren los casos de juicios para los crímenes de lesa humanidad de Sendero Luminoso y aparece la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en sus inicios, porque después se va a desarrollar muy bien en el gobierno de Toledo. Y el presidente Toledo lo que hace es proponer una política educativa con inclusión. ¿Qué significa esto? Que va a llevar la educación peruana a otro nivel, a nivel de las telecomunicaciones. Mira, es cierto que durante el gobierno de Fujimori creció mucho la cantidad de colegios. Durante el gobierno de Fujimori se entregaban zapatos, mochilas, cuadernos, útiles escolares y todo lo que tú quieras. Pero el gobierno de Alejandro Toledo creó ¿qué cosa? Creó el Plan Huascarán. El Plan Huascarán era un plan educativo que se puso en marcha primero en el centro del país y te entregaba unas laptops verdes con blanca que en realidad eran súper básicas, pero que te mantenía conectado y te permitía entrar a la era digital. Es decir, que ya no ibas a ir con tu lámina Huascarán, ni tarea fácil. No. Ahora podías conectarte desde cualquier lugar en donde te encontraras y que el conocimiento sea para todos. Ya no solamente para el que tuviera el libro de buena calidad, el libro de la mejor editorial, sino que ahora todo el mundo pudiera acceder a la información, que era muy importante. El único problema es que no se modernizó. En esa época no se preocuparon por la modernización y la actualización de los profesores, ¿no? Pero existió la idea de mantener una educación a otro nivel, ¿no? Y es por eso que tu clave es la letra D. Alejandro Toledo, en la política educativa que planteaba la inclusión a través del Plan Huascarán. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.